yo creo que, mira, en el último encuentro que tuvimos de Suma Herramientas, uno de los disertantes le digo, bueno, decime qué querés que ponga de tu currículum, ¿viste? Y me dice, mira, nenina, te doy 2 líneas, porque la verdad que uno pasa por los congresos y por los encuentros y ve gente con un currículum muy largo que no sabe ni hablar. No, Así pero que a aparte veces el aburren, las currículum, presentaciones sí, aburren. tal cual. Aparte están los currículums, ahora tenemos todo en internet. Así que, y a vos, más que nada, se te conoce por tu actuación profesional, que es vasta, larguísima, y así que bueno, nada. Vamos a arrancar el tema de hoy, que es el derecho a ser oído y la participación en el proceso de niños, niñas y adolescentes. Vamos a arrancar con un pequeño videíto para, empezar, para que, vamos a buscarlo acá, aquí, a ver. Mira qué lindo que suena, qué bueno mi canto, mi ritmo, mi baile pa' ti. Oye bien, pa' que tú lo goces así. Mira muchacho, yo te digo, esto es así. Oye mi chico, mira bien, tócala así. Ajá. Mira qué lindo que suena, qué bueno mi canto, mi ritmo, mi baile pa' ti. Bueno, Muy a bueno. ver, vamos, para que no se desconectó. No sé si lo siguen escuchando ustedes, para que lo sigan. Vos y yo estamos. Ahí está, ahora sí, porque yo lo seguía escuchando. Claro, yo Bueno, no puedo saber quién está. bueno, doctora, sí, yo lo miro porque por acá no nos sale quién está, pero yo estoy mirando por la Claro. página y acá también van a poder hacer las preguntas, toda la interacción a la que estamos acostumbradas con vos, que la otra vez, como te decía, arrancamos y estuviste hablando como 2 horas. Sí, vamos a tratar de Así que bueno. medirnos. Bueno, el videito este es un poco esta introducción, ¿no? Esto de que a veces los adultos a los niños no son capaces de, ¿no? Como en este caso de hacer música y sin embargo terminamos tocando todos juntos. Así que Tal bueno, cual. Doc, la escuchamos. Un excelente pie para la charla de hoy, porque esto de considerar a los niños que no pueden, o que son muy chicos, o que son, como se los consideraba, incapaces, es precisamente todo lo contrario, ¿no? Y es lo que vamos a ver hoy. Bueno, como siempre me gusta a mí arrancar, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Nenina, siempre me gustan estos espacios porque me siento muy cómoda y porque sé que la gente que te sigue es gente que realmente se toma el tiempo para escuchar y tiene mucho interés en todas las temáticas que vos convocás. Así que por eso le vamos a poner mucha pila, mucha energía y vamos a tratar de dar también mucha información, que creo Bien. que es muy útil para la práctica profesional, ¿no? Porque no solamente operadores del derecho tenés, sino de todas las disciplinas, que la verdad que es tan importante para nosotros trabajar con todas las disciplinas. Pero bueno,
en verdad es derecho de familia, y entonces hay que hablar de derecho, porque hay un marco normativo, y como todos saben, esto de la humanización del derecho, que es como me gusta a mí arrancar, ubicarnos dónde estamos situados. Y es tan importante el ordenamiento jurídico actual, o sea, todo es globalizado, hasta el derecho. Y esta humanización del derecho, que se construye sobre principios rectores, que lo fundan, interpretan, sitúa a la persona como sujeto de derecho, el principio pro homine. Todo es a partir de la persona y la irradiación de las personas hacia sus relaciones. Y esto ha impactado en todo el sistema jurídico. Ustedes ya saben, con la reforma constitucional de 1994, que se incorporó a la Constitución Nacional los tratados internacionales de derechos humanos, que había suscrito la República Argentina. Entonces el Estado, además de reconocer todo ese abanico de derechos humanos, se comprometió a garantizar su pleno goce y ejercicio, en definitiva garantizando la tutela judicial efectiva, esto que se escucha tanto, que es una obligación internacional que prescriben los tratados de derechos humanos. A partir de ahí se produce un giro copernicano, como les gusta decir a muchos, que dio lugar al actual paradigma de protección integral de niñez y adolescencia, vigente entonces desde la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro sistema con jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22 de la Constitución. En especial, para nosotros, el Tratado Supremo, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho. Y a este efecto prevé un verdadero sistema de garantías jurisdiccionales para el cumplimiento de esa tutela efectiva de sus derechos fundamentales. Todo esto obligó necesariamente a hacer una adecuación de normas internas, tanto sustantivas como procesales. Por eso, cuando hablamos de la humanización del derecho, también hablamos de la humanización del proceso, porque también hubo que bajar toda esta normativa de derechos humanos a las normas procesales. Y todo esto se plasmó en el orden interno en Argentina, en la ley 26061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene un abanico de reconocimiento de derechos, pero puntualmente para la charla de hoy nos vamos a centrar en las estipulaciones de los artículos 3, 5 y 12. La ley, la 26061, que después cada provincia ha replicado, en Santa Fe tenemos la 12967, artículos 3, 24 y 27. Y a todo esto le sumamos el Código Civil y Comercial, que adecuó las normas del derecho civil al ordenamiento jurídico de lo que es la humanización del derecho. Y en especial, para la charla de hoy, los artículos 26, 706 y 707. El Código Civil y Comercial tiene una gama de disposiciones que tratan la temática. En cada instituto legal, figura legal que el Código regula, prevé como principio o como regla el derecho a ser oído, pero estas son las normas madres, digamos, para llamarlos de alguna manera. Y contemplan un nuevo enfoque respecto de niños, niñas y adolescentes en el proceso. Su derecho a ser oído, su opinión tenida en cuenta, esto sí, conforme su madurez y grado de desarrollo, a participar activamente en los procedimientos que los afectan, contando con adecuada representación y asistencia letrada especializada, y todo esto obviamente exige que el niño, niña o adolescente deba ser tenido como parte en el proceso. Esta es nuestra posición. Es decir, en este entendimiento, garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes significa sin lugar a dudas un deber de dotar de mayor amplitud al concepto que conocemos de legitimación activa, a través de normas no solamente procesales, sino fundamentalmente sustanciales, vinculadas con las normas procesales, porque el tema de la legitimación es un tema regulado por normas sustanciales, de forma tal que se le permita a niñas, niños y adolescentes el libre acceso a la justicia, que puedan ejercer su derecho de defensa a través de una asistencia letrada especializada, más allá de sus representantes legales, y más allá de la representación que puede ejercer, que es necesaria,
del Ministerio Público, reconociendo además, voy más allá todavía, a la figura del defensor del niño como de interés público. Esto entendido así, como en protección de derechos específicos de determinado grupo de personas, entre las que se encuentran los niños, la niñez. Un derecho que ha sido reconocido por el Código Civil y Comercial de la Nación en el título preliminar, capítulo 3, ejercicio de los derechos, artículo 14. Derechos de incidencia colectiva. Un tema interesante para profundizar. Insistimos con esto, que el principal reto hoy en día, en cuanto a la tutela de los derechos humanos, ya no pasa por el reconocimiento, porque sin dudas esto se ha logrado, sino que hoy transitamos el camino de concretar la efectivización de los derechos, porque como se ha dicho, y realmente es una verdad absoluta, derecho que no se ejerce no es derecho. Y en el especial caso de niñas, niños y adolescentes, la tutela de sus derechos humanos responde hoy al paradigma de protección integral de sus derechos, en razón del respeto por la dignidad humana. Recuerdan que arrancamos hablando del principio pro homine. Por este motivo se desplazó aquel sistema tutelar que teníamos, el sistema tutelar del Estado, el patronato, que entendía a niñas, niños y adolescentes como objeto de protección, al menor. Por eso me irrito cuando se hace referencia al menor. Exacto. Hay muchos abogados que hablan hasta en tal cual. Exacto. El lenguaje para mí es sumamente importante y soy muy exigente con el lenguaje. No solamente el género sensitivo, sino el lenguaje adecuado a este paradigma de humanización del derecho y de protección integral de niñas, niños y adolescentes. No tiene nada que ver con, si vamos a considerarlos como sujetos de derechos, tenemos que llamarlos como corresponde, como es el código. Personas menores de edad. Bueno, André, sería el colmo, o sea, a ver, hay jueces que no lo hacen, pero el juez habla por sus sentencias, entonces, en un país donde todo este marco legal que acabas de nombrar, que obviamente no es ajeno a ningún juez de familia, en una sentencia hablan del menor, bueno, hay que dar un poquitito más, una vueltita de rosca, ¿no? Hay que hacer hincapié en el lenguaje. No por nada el Código Civil y Comercial ha adecuado también la terminología. Nosotros hemos cambiado un montón, por ejemplo, patria potestad por responsabilidad parental, porque hay todo un trasfondo detrás de ello. No es solamente una cuestión de lenguaje y de usar un término por otro, sino que es un capricho. Hay una razón, hay un fundamento. Pero bueno, no nos vamos a ir del tema, vamos a volver a las niñas, niños y adolescentes como sujeto pleno de derechos con un plus, que es un plus de protección como es el interés superior del niño, que ya lo hablamos en otra ocasión, charla. Pero bueno, siempre traigo a colación las palabras de Pérez Vera, la doctora Pérez Vera, que ella habla de un concepto impreciso, necesario de dar contenido, como un cheque en blanco, y siguiendo al profesor Cirero Bruñol, que en esto lo sigo mucho, entendemos que se trata de un principio garantista, que si bien tiene varios aspectos, en cuanto a que también constituye una regla de interpretación, lo cierto es que el interés superior del niño consiste en aplicar el mejor derecho vigente. Por eso, siempre me gusta empezar explicando cuál es el derecho vigente, y si vemos, tenemos un abanico de normas, principios, reglas, y lo cierto es que el interés superior del niño es derecho preexistente. El mejor derecho de todo el ordenamiento, ese es el que va a ser mejor. En este entendimiento, la ley nacional, la 26061 de protección integral, se enroló en la directriz actual de fundarse, ¿no? De facilitar el acceso a justicia en defensa de los derechos humanos fundamentales. Garantía que concretamente el nuevo código, bueno, nuevo, ustedes ya saben, pasaron 5 años, pero todavía para diferenciarlo, y no decir Código Civil y Comercial. Exacto. El código del 2014, como dice Aida, en razón del principio de tutela judicial efectiva que reconoce e incorpora en lo que denomina proceso de familia, el denominado proceso de familia. Eso, bueno, para otra charla, pero bueno, proceso es uno, pero se acostumbra a decir proceso laboral, proceso contencioso administrativo, proceso de familia.
Pero el código introduce en el título preliminar las reglas para el ejercicio de los derechos, donde se contemplan las fuentes, y expresamente refiere a la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos en que la República Argentina sea parte, teniendo en cuenta, dice, la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres, e incorpora los criterios de interpretación en el artículo 2. Esto es muy importante, porque esto es de donde nos tomamos para decidir. Donde también se refiere a tratados internacionales para interpretar las normas, tratados internacionales de derechos humanos, principios y valores jurídicos, dice, ojo con esto, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Es lo que tradicionalmente se conoce, ya que viene de la doctrina alemana, como el diálogo de fuentes. Concretamente, entonces, este es el corpus juris. Vieron que a nosotros nos gusta hablar en latín, no sabemos hablar latín, pero usamos términos en el corpus juris constitutivo del marco normativo de operatividad, que se conoce como bloque de constitucionalidad. Antes era ese bloque que quedaba ahí, que era Vidal Campos, el que decía, no, pero ese bloque existe, es operativo. Bueno, hoy no hay duda. Hoy es derecho interno, hoy está en las leyes, está en el Código Civil y Comercial. O, como dice Hart, regla de reconocimiento, como una vara sobre la que se va a tomar para medir la constitucionalidad o convencionalidad de las normas infralegales. Y esto constituye los principios de derechos fundamentales. Todo esto se adecua a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos internacionales de derechos humanos, como dijimos, los que tienen jerarquía constitucional. Entonces, esto es lo que los jueces tenemos que aplicar. Esta es la ley que tenemos que aplicar jueces y juezas, y tenemos que decidir conforme a estos principios fundamentales, universales e inalienables, y así se asegura la democracia, porque esto también es otra temática, digna para charlar en otro momento. Esto se conoce como paradigma del Estado constitucional de derecho, al que por supuesto no es ajeno el derecho de familia, porque esta constitucionalización del derecho privado encarna la evolución misma del derecho de familia, y dio paso a lo que conocemos como derecho constitucional de familia. A mí me gusta hoy decir esto, porque el derecho de familia es derecho constitucional de familia. Exacto. En realidad es un derecho constitucional con normas del derecho de familia. En realidad es así, donde la persona es el eje de protección, el principio la persona sus relaciones familiares, y esto en un sentido muy amplio, que es como el que nos bajó el código, un sentido de familia muy amplio, por eso hoy hablamos del referente afectivo, de progenitor afín, etc. Y no, como decíamos, ya no es un derecho privado ajeno al derecho público. Tenemos normas de derechos públicos. Entonces, esto demarca el campo de acción de los operadores jurídicos, como así también toda la tutela jurisdiccional, y se convierte como una especie de prisma a través del cual se debe analizar el caso. El juez debe observar el ordenamiento normativo en su totalidad, hacer el respectivo control de constitucionalidad y convencionalidad, instrumentar, integrar, bueno, en definitiva aplicar la ley. Y así se garantiza el fiel cumplimiento de los derechos humanos. Y en el entendimiento de que el ordenamiento jurídico es un todo. Y en este punto donde se revela la verdadera garantía jurisdiccional y donde los principios propios del derecho de familia asumen el principal motor de la tutela. En el Estado constitucional de derecho, los jueces y juezas nos erigimos como los principales garantes de estos derechos humanos, y necesariamente a través de una manera muy concreta, que es a través del proceso. Porque el proceso es la herramienta idónea para la efectivización, para la garantía de los derechos humanos. Entonces, determinamos el marco normativo, nos encontramos con todo este corpus juris de tratados, convenciones de carácter supralegal, que van a referir a un mínimo o a un estándar de garantías jurisdiccionales. Recuerdan que arranqué diciendo que había como un verdadero sistema de garantías jurisdiccionales. Que esto conforma además lo que conocemos como la garantía del debido proceso legal, que para los niños es como para los adultos. Aquel artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos tenemos plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la 26061 y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y esto del debido proceso legal, que más modernamente se habla de tutela judicial efectiva, no puede ser soslayado por normas infraconstitucionales,
Con lo cual los postulados son estos, que van a ser los que vamos a analizar, que es de donde surge el derecho del niño a ser oído en un sentido muy amplio. Y es el marco de interpretación, además de las decisiones judiciales. Consecuentemente, la doctrina de la protección integral, que es el paradigma actual, impone la sujeción de jueces y juezas a este principio garantista del interés superior del niño. No nos podemos apartar de él. Y fundar toda decisión de los casos en los que cualquier niña, niño o adolescente puede verse afectado, es un interés al que hay que prestar primordial consideración, además de un principio de interpretación. Este interés superior del niño reconoce un derecho supremo, como es el derecho a ser oído, que su opinión sea debidamente tenida en cuenta, el derecho a participar activamente en el proceso con asistencia letrada especializada. Eso es importantísimo también, que hay mucha Exacto. gente que no lo sabe Y lo vamos a analizar, porque nuestro país tiene amplia trayectoria discutiendo la participación del niño en el proceso, y hoy no debiera ser motivo de discusión, pero como yo, en opinión personal, el código se quedó un poquito a mitad de camino con esta temática, ha obligado a discurrir sobre algunas cuestiones que tienen que ver con esto de que yo digo que el niño es parte en el proceso, y en la función sobre todo del abogado del niño. Pero ya vamos a llegar. Vamos a pasar primero toda esta cuestión, vamos a adentrarnos al derecho del niño a ser oído. ¿Qué es esto de ser oído? ¿Qué es esto de que su opinión sea tenida en cuenta? Y cómo participa el niño en el proceso. Niño, niña y adolescente, obviamente. Estos derechos que deben garantizarse, obviamente preocupan a los estados en su efectividad, porque dijimos, derecho que no se ejerce no es derecho, o sea, está muy bonito todo el corpus juris de reconocimiento de derechos, pero hay que ponerlos en práctica. Y en este contexto, los estados, preocupados por facilitar el acceso a la justicia, han dictado reglas para remover esos obstáculos, facilitar el acceso, sobre todo a las personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de niñas, niños y adolescentes. Ustedes saben que se consideran personas en situación de vulnerabilidad porque por la edad, la minoría de edad, son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por ser personas en formación. Y estamos hablando de su desarrollo psíquico, físico, o sea, en su desarrollo integral son personas en formación. Y así los estados han brindado recomendaciones que las han volcado en lo que conocemos como las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, en la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, que ya respondían a la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, en Cancún del 2002. Estas reglas de Brasilia que han sido aprobadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2009, y por las provincias, particularmente los tribunales supremos de cada provincia, en el caso de Santa Fe, en el 2011. Pero, ojo, son reglas, son recomendaciones para facilitar el acceso a la justicia, para tomar reglas procesales y medidas procesales, pero son recomendaciones a los sistemas judiciales y a los operadores jurídicos, que tienen como beneficiarios a una gama de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en las que están los niños, niñas y adolescentes. Pero tengan en cuenta que no es derecho vigente, son reglas, recomendaciones, lo que se conoce en doctrina como el soft law, o derecho liviano. Esta sería la definición, derecho liviano. Sería como un complemento, digamos. Claro, recomendaciones. Una guía, bien. Exacto, como las guías de las buenas prácticas, todo tenemos. En materia de familia tenemos un sinnúmero de derechos suaves que realmente podemos echar menos. Viste que vos me hablabas hoy de restitución internacional, que exacto, que también es otro, te comprometo acá en vivo, sí, para otra charla. Yo te conocí en una exposición excelente, impresionante, sobre restitución de menores en un congreso de la Lampionaf. Exactamente, sí, yo estoy designada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para representar, y soy miembro de la Red Nacional de Jueces de Restitución, Jueces de Familia, Restitución Internacional, de Convenio de la Haya. Entonces, en ese marco, trabajamos mucho la temática. Y la verdad que está
plagado de guías prácticas, comunicaciones, un montón de documentación en el marco del convenio de la Haya, de la conferencia permanente del convenio de la Haya. Hay que echar mano, porque, bueno, es un tema para otra charla, pero no hay un procedimiento específico. Si Dios quiere, va a salir próximamente. Bien. Bueno, como dijimos, en consonancia con todo esto, y como el código adopta el paradigma de la protección integral, que ya había bajado de la Convención al ordenamiento interno, la 26061, y lo profundizó y lo desarrolló, el código adopta el principio de autonomía progresiva, que como dijimos ya estaba plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y el código, en el artículo 26, refiere a persona menor de edad, y asumiendo acá lo que yo entiendo tal vez como una posición que podríamos decir intermedia en materia de participación activa de los niños en el proceso, porque habla de la asistencia letrada especializada, asistencia letrada, en el caso de conflictos de intereses de los niños con sus representantes legales. Entonces esto ya lo vamos a analizar más adelante, pero parecería como que deja insinuado que entonces, bueno, los niños solamente pueden participar en el proceso cuando tienen conflicto de intereses con los progenitores, de otra manera no. No, ya lo vamos a ver. Entonces, en este Estado constitucional de derechos, en este paradigma del Estado constitucional de derechos, niñas, niños y adolescentes, como sujetos plenos de derechos, tienen iguales derechos que las personas adultas. La diferencia está en que los niños tienen un plus de protección, que es el interés superior del niño. O sea, no solamente tienen iguales derechos, sino que tienen un plus. Esto para que entendamos, y como en el video, no considerar que los niños son menos, sino que pueden hacer lo mismo o superarnos, como superaron los chicos ahí con la batucada. Exacto. En este escenario, el derecho de defensa de niñas, niños y adolescentes, la regla es la capacidad. Es una regla, lo que decíamos al comienzo, no considerar que no pueden. Ellos pueden. Exacto. Vamos a ver hasta dónde pueden. Y cuándo vamos a analizar si pueden o no pueden y hasta dónde pueden. Ese es el principio de autonomía progresiva. Además, no todos los niños, niñas y adolescentes son iguales. Los jueces de familia que nos pasa que vivimos escuchando niños, te encontrás, nosotros decimos, qué maduro, qué madura, viste qué adulto que es cuando habla. En realidad, son diferentes grados de madurez. No podemos decir, todas las niñas o todos los niños de 10 años comprenden tal situación. No, hay niños que la superan, hay niños que no llegan a determinados niveles de comprensión, a pesar de que tengan todos la misma edad. Bien. Esto tiene que ver con un montón de factores, pero la situación de vulnerabilidad por edad, que es la que tienen las niñas, niños y adolescentes, también a veces se encuentran atravesadas por otros factores de vulnerabilidad que los condicionan aún más. Y eso tiene mucho que ver. Pero para no irnos del tema, volver al derecho de defensa de niñas, niños y adolescentes, dijimos, ya estaba en la Convención, y que tuvo mayor desarrollo con la 26061. Y se establece este mínimo o estándar de garantías jurisdiccionales, el artículo 27 de la 26061, es un verdadero sistema de garantías jurisdiccionales como el 8 y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y establece estas garantías jurisdiccionales de una verdadera defensa material y técnica de niñas y adolescentes, Y todo esto lo toma mayormente el Código Civil y Comercial de la Nación. Y acá vamos llegando al punto, es muy preciso distinguir dos cuestiones fundamentales. Porque cuando hablamos, por un lado, del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oídos, estamos hablando en un sentido amplio. Y ya vamos a analizar por qué es amplio. ¿Por qué no es la escucha? Esto es, el derecho del niño a ser oído es el pilar fundamental que sostiene todo el sistema de tutela de derechos humanos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Así que no es solamente la escucha, es mucho más. Bien. Y por otro lado, el derecho a participar activamente en el proceso, que puede ser administrativo o judicial. Nosotros vamos a hablar del proceso judicial. Respecto a la primera cuestión, el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oído en un sentido amplio, entendemos que se garantiza el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes. ¿Y esto cómo? A través del derecho a ser oído, ante la autoridad competente, cada vez que ellos y ellas lo requieran. En opinión personal, sin distinción de edad.
en ningún lado dice que para oír a niñas, niños, adolescentes hay una franja etaria. En ningún lado. No lo dice la Convención, no lo dice la 26060, y no lo dice el Código Civil y Comercial. ¿Está claro? Y tampoco sujeto a discrecionalidad judicial o administrativa sobre cuánto es conveniente escuchar, cada vez que lo requieran. Sí, ustedes me dirán, pero el juez, la jueza fija audiencia para escuchar a los niños, la madre o padre pide que el niño sea escuchado, los abogados piden. Yo les voy a decir algo, sin ofender. Cada vez que me piden que escuche a los niños es porque quieren que yo tome una decisión a favor de uno u otro en base a lo que diga el niño. Y no hay que subestimar a los chicos, porque yo siempre les digo, les sale el tiro por la culata. Me dicen, escucha al niño, yo no voy a escuchar al niño porque es mi deber, pero es un derecho del niño ser escuchado. A ver si entendemos cuál es la cuestión. Es un derecho de los niños. Exacto. Ser escuchados. Así que tienen el derecho a ser escuchados o no a ser escuchados. Entonces, cuando ellos vienen y se les informa adecuadamente, porque es también un deber estatal, en este caso del Poder Judicial, informar adecuadamente sobre por qué fue invitado, a ver si quiere ser oído, y cuáles son sus derechos y demás. Te encontrás con chicos que se conocen la Convención, te encontrás con chicos que no tienen la menor idea, te encontrás con chicos que ya vienen con un discurso instalado de la noche anterior o de 10 minutos antes de entrar en el pasillo. Que se nota, ¿no? Se nota, no subestimen a los chicos. No aparte las miraditas, cuando miran enseguida, me dijo uno, ¿cómo era lo que te tenía que decir? Ay, mi amor. Mi vida, no. Los chicos nos enseñan. No subestimemos a los niños, ellos nos enseñan a nosotros. Se aprende muchísimo de los chicos, porque además tienen una lógica muy práctica. Claro. Es un placer escucharlos, es un placer. Se aprende, se crece, se aprende mucho con los niños. Entonces, y te hago una pregunta, Andrés. ¿Sí? Cuando vos escuchás al niño, cuando vos, obviamente lo escuchás siempre, pero vos como juez, ¿decidís o sugerís la presencia de un abogado o no? ¿O eso es una cuestión? Bueno, yo no me voy a adelantar un poco a la escucha en particular, que lo iba a tratar más adelante, pero lo podemos mencionar ahora. La escucha tiene muchos matices, pero la escucha particularmente es una partecita del derecho a ser oído. Bien. Entonces, este derecho que ejercen los niños, ¿sí? Permítanme, cuando digo niños, estoy hablando de niñas, niños y adolescentes, este derecho que ellos tienen la opción o no de ejercer, vos podés evaluar cuándo escucharlo o puede ser solicitado por ellos mismos. Obviamente, antes de dictar sentencia, siempre tiene que estar el niño, niña o adolescente escuchado. Pero esto no es estrictamente una escucha con el juez o la jueza. Eso también lo vamos a analizar. Bien. No está prescripto como norma que la escucha sea por el juez o la jueza. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la escucha? Ya vamos a ver. ¿Cómo el niño ejercita su derecho a ser oído? Ya vamos a ver cómo es. Yo particularmente, para responder a tu pregunta, Nenina, cuando escucho, intento siempre escuchar en presencia de defensor o defensora general actuante en el expediente. Bien. ¿Por qué? Porque a veces es un poquito engorroso, somos dos personas, ¿sí? Primero que a los chicos no se los escucha la jueza o el juez solo a puerta cerrada, nunca, porque a los jueces nunca podemos trabajar de esa manera, a puerta cerrada con uno solo, no existe esa posibilidad. Salvo que el niño, la niña o el adolescente te pidan hablar a solas. En ese caso sí. Pero yo siempre escucho con defensor o defensora. Y a veces las escuchas son especializadas. Y a veces las escuchas se derivan al defensor o a la defensora o se derivan al equipo interdisciplinario. O a veces hemos hecho, no te digo escuchas multitudinarias, pero sí con intervención de equipo. Y quiero estar. ¿Por qué? Porque es parte de la no revictimización, que es la práctica desautorizada de la escucha. ¿Sí? Sí, Lamentablemente, a veces en algunos procesos judiciales, muy engorrosos y demás, se lo escucha más de una vez de determinada forma. Y esto hay que ser muy cuidadoso, lo vamos a tratar a esto también.
Por eso decíamos que este derecho a ser oído, pero primero tenemos que saber qué es el derecho a ser oído, ¿sí? Es un derecho de niñas, niños y adolescentes. No es discrecional del juez, ¿está? Ni de los adultos. Es un derecho de los niños y que ejercen los niños y que es algo que ellos pueden requerir sí o no. Significa que ellos puedan dar su opinión más allá de la de los adultos. Por eso es importante el derecho a ser oído. Y una vez oídos, de la forma que sea, que ya vamos a ver cuántas formas hay de oír, incluso hasta más allá de una expresión verbal, el niño adolescente tiene derecho a que su opinión sea tenida primordialmente en cuenta en cualquier decisión que se tome a su respecto. Y acá sí, conforme a su edad y grado de madurez. Porque para que los niños den su opinión, hay que evaluar su capacidad progresiva. ¿Qué grado de comprensión, qué grado de análisis tiene como para tomar opinar sobre su propio caso? Y después nosotros decidir, pero no es el gobierno de los niños. No es que los jueces vamos a decidir porque escuchamos al niño, bueno, lunes, martes y miércoles quiere ver a la mamá, lunes, martes y miércoles ve a la mamá. No es tan así. Porque si no, como les digo siempre a los padres en audiencia, a los padres y madres, para eso no rindamos concursos, no estudiemos Tal los cual. jueces, sentamos a los chicos en el escritorio y que decidan ellos. No es así. Pero los tenemos que escuchar y tener en cuenta su opinión con este filtro del grado de madurez. Ahí sí hay una limitación. Porque esto es el principio de capacidad progresiva, que está en la Convención, en la 26061 y en el Código Civil y Comercial. Y también se interrelaciona con lo que ya hablaste, el interés superior del niño, tiene que ver con esto. Sacaste la palabra de la boca, que a la vez tiene que ser interpretado y valorado a la luz del principio rector del interés superior del niño, tal cual lo dijo Nenina, que también está en la Convención, en la ley y en el Código Civil y Comercial. Entonces, esta convención, ¿para qué es la Convención sobre los Derechos del Niño? Para afianzar el desarrollo del niño en el seno de la familia. Todavía consideramos que la familia es muy importante, pero hemos variado el concepto de familia. Podemos tener diversos tipos de familia. No esa familia tradicional, mamá, papá, los chicos. No. Cuando hablamos de familia, hablamos de cualquier tipo de familia. Monoparental, mamá, papá. Bueno, hoy podemos hablar también de familias, todavía no me ha tocado resolver, así que no quiero emitir opinión, pero sabemos que hay casos de familias pluriparentales. Así que bueno, si no será cuestión de roles también, si no le reconocemos, por lo menos será una cuestión de roles, ¿no? Afianzar este desarrollo del niño en el seno de la familia como un medio natural para su crecimiento y bienestar. Por eso la Convención reconoce este derecho de los niños a vivir, crecer y desarrollarse en una familia. Bueno, minutos antes de la charla conversábamos sobre esta función que tenemos los jueces y juezas de precisamente satisfacer ese derecho a los niños que no la tienen a la familia, de encontrar una familia para los niños, ¿no? Estoy hablando de la adopción. Así la Convención tiene una enumeración de derechos fundamentales que los Estados partes se han obligado a asegurar, a reconocer en el orden interno, sin discriminación alguna, y asegurar, reafirmando el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como personas humanas, como sujeto de derecho. Entonces, el derecho del niño a ser oído lo encontramos regulado en el artículo 12 de la Convención, que eso sería el eje y la norma madre, el artículo 12 de la Convención. Hay escritos sobre el artículo 12, ahora vamos a ver la observación general, bueno, muchísimo. Básicamente, por esta norma, los Estados partes garantizan al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño. Fíjense, el derecho de expresar su opinión es un derecho del niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de edad y grado de madurez. Eso dice el artículo 2, edad y madurez, la opinión. Y con tal fin se va a dar en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño.
Primer punto. Oportunidad de ser escuchado. Yo te tengo que dar, mi deber es darte la oportunidad de ser escuchado. Vos, si querés, utilizás o no tu derecho a expresarte. Ya sea, dice el artículo 12, ya sea directamente, escuchado directamente, lo que hablábamos recién, el niño, niña, docente en mi despacho con el defensor, o en el despacho del defensor, o por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional, ley que en consecuencia se dicte en cada estado. Y esa es, en el caso nuestro, la 26061, replicada por las provincias con sus propias leyes locales. Entonces, en el primer párrafo tenemos el derecho a que todo niño que esté en condiciones de formar un juicio propio exprese su opinión. Libremente, dice, y que esa opinión sea tenida en cuenta. Mientras que en el segundo párrafo reconoce al niño el derecho a ser oído, en todo proceso, judicial o administrativo que lo afecte. Y por eso hacíamos alusión que el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de expertos, que es el que, digamos, monitorea, supervisa la aplicación de la Convención, con todos los protocolos facultativos que existen, señaló que el artículo 12 es uno de los 4 principios fundamentales, principios generales de la Convención. Son como los pilares, son las 4 patas de la mesa, ¿sí? El derecho a ser oído, junto con el derecho a la vida y al desarrollo integral, a la no discriminación y el interés superior del niño. Estas son las 4 patas de la mesa, los pilares fundamentales que sostienen todo el sistema de derechos humanos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. En este marco, el Comité dictó en el 2009 la Observación General número 12, sobre el derecho del niño a ser escuchado. Y ahí estableció un montón de pautas y cosas, pero nosotros vamos a ir rescatando lo que nos interesa para esta charla, que es, primeramente, que los estados partes tienen que alentar a los niños a que se formen una opinión libre, y ofrecer, y acá viene tu pregunta, un entorno que permita a los niños ejercer su derecho de ser escuchados. El entorno. Y retengan esta palabra, entorno, porque es muy importante ahora en época de pandemia. El entorno. Los estados partes están obligados a asegurar ese entorno. Otra pauta. El artículo 12 de la Convención establece el derecho de cada niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afectan. Y el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta. Y acá sí, según su edad y madurez. Entonces, los estados tienen una obligación jurídica de reconocer el derecho a que sean oídos y a expresar su opinión y garantizar la observancia de escuchar las opiniones del niño y de que sean debidamente tenidas en cuenta. Por eso cuando nosotros fundamos nuestros fallos, tenemos que hacer un análisis de la opinión de los niños. ¿Y cómo la hemos considerado? Tal obligación supone que los estados partes, con respecto a su propio sistema judicial, tienen que garantizar directamente el derecho a adoptar o revisar leyes para que el niño pueda disfrutarlo plenamente. Entonces el Estado tiene que regular esa forma, ese derecho a ser oído. Que hoy lo tenemos en el Código Civil y Comercial, como reglas y principios. Al mismo tiempo, los niños tienen este derecho a no ejercer ese derecho. Esto es lo que hablábamos antes. Es decir, para los niños, siempre tengan en cuenta que niña, niño, adolescente, ¿no? Expresar sus opiniones es una opción, no una obligación. Bien. Esto es muy... Si no, después los abogados insisten, los padres insisten, y es un derecho del niño. Y es muy importante, porque es donde impacta el deber de información adecuada, que también tienen que garantizar los estados partes. Es decir, tienen que asegurarse que el niño, niña, adolescente reciba toda la información adecuada y el asesoramiento necesario para previo tomar una decisión que favorezca a su interés superior. Tiene que estar debidamente informado. Y como siempre insisto, cuando a los niños los convocamos al tribunal, le contamos, yo les pregunto primero, si saben para qué vinieron. Muchos me dicen que no tienen la menor idea, y otros muchos me dicen que sí. ¿Para qué? Y me dijo mi mamá, me dijo mi papá, me dijo mi abuela, mi abuelo, mi tía,
que tal cosa. Algunos te dicen una versión, y algunos te dicen porque sabiamente los adultos le han dado la información adecuada antes de venir. La jueza quiere hablar con vos, quiere escucharte, porque quiere conocer lo que vos pensás. Y para sorpresa mía y de muchos que están escuchando en este momento, seguramente, en la mayoría de los casos los chicos, los que no tienen idea, bueno, no tienen idea, pero los que tienen idea de que vienen, para qué vienen al tribunal, están informados adecuadamente ya por los adultos. Es una tranquilidad. Bueno, por otra parte, y les decía, explicarle a los chicos, informarles adecuadamente, no es hablarle en chiquitito a los niños. Tal cual. No. La maestra jardinera, no. No, exacto. Porque Ni papito y mamita. En verdad nos dan mucha ternura y te obliga a tener un tono de voz y un lenguaje adecuado, pero tampoco hablarle como si fueran tontos, porque no son. Son más vivos que nosotros. Exacto. Y vos sabés que me voy a ir un poco, pero estaba recordando, porque ahora me tocó otro caso de autorización para implantar embriones, de gestación por sustitución. En el primer caso que tuve, ya en vigencia del Código Civil y Comercial, la gestante tenía 3 chiquitos, un bebé y 2 criaturitas más, que con una edad que realmente ameritaba conversar con ellos. Y el varoncito del medio, sentadito con sus piernitas cruzadas en un sillón que tenía yo antes en el otro despacho, con sus anteojos gigantes, me dijo, y yo le dije a mi mamá, ¿por qué la tía no puede tener bebés? Porque la tía tiene un problema en la panza, le dijo la mamá. Le dijo, pero ¿y por qué no le prestás vos la tuya que no tenés ningún problema? Entonces esto, que a los adultos nos ha costado tanto, y que valió en el Congreso de la Nación la eliminación del artículo 562 del anteproyecto, que los adultos no se pusieron de acuerdo y quedó eliminado, y quedó un código ahí que no sabemos si la gestación por sustitución sí o no, pero en fin, y todo apelamos al artículo 19 de la Constitución Nacional. El niño la tenía clarísima. ¿Por qué no le prestás vos tu panza si la tuya no tiene ningún problema? Fíjense cómo los niños nos enseñan. Bueno, vuelvo. Exacto. Porque fue en el marco de una escucha esto, ¿no? Y la Convención establece que los Estados partes tienen que garantizar el derecho de ser escuchado a todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio. ¿Qué es esto de formarse un juicio propio? Y acá viene... Más de uno, si estuviera en este momento en una clase abierta, estaría ya saltando de la butaca. ¿Qué significa? ¿Qué dice la observación general número 12? A lo mejor sí están igual saltando, ¿eh? No los vemos. Sí, debe estar. Bueno, ¿qué dice la observación general? No Andrea Brunetti. ¿Qué dice la observación general? Para que nadie salte de la butaca, del sillón. Que esto no tiene que verse como una limitación. ¿Sí? Esto en condiciones de formarse un juicio propio, que es el principio de autonomía progresiva, sino como una obligación para los Estados partes de evaluar la capacidad de niñas, niños y adolescentes de formarse una opinión autónoma, no influenciada, en la mayor medida posible. En la mayor medida posible. No tenemos un medidor de capacidad progresiva. Honestamente, ¿quién nos va a indicar esto en la interdisciplina? Muchas veces, de una escucha básica de los niños en el despacho de la jueza con el defensor general o defensora general, realmente surge esa percepción de ese grado de madurez. ¿Nos entendemos? ¿Sabe de lo que estamos hablando? Lo informamos adecuadamente y el niño o niña te da respuestas que te dan la pauta de que tiene una cierta comprensión del caso, una cierta posibilidad de formarse un juicio propio. A veces no es necesaria la interdisciplina, en otros casos sí. Y vamos a ver cuáles son esos casos muy delicados, en los que hay que ser muy prudente, porque toda la escucha tampoco hay que tomarla a la ligera. A ver, los Estados partes están obligados, a través de la Convención, de no tomar, o sea, los niños son sujetos de derecho, dijimos, la regla es la capacidad, entonces no podemos dar por hecho o tomar la premisa de que un niño es un incapaz de expresar sus opiniones, la regla es la capacidad.
vuelvo al videíto, que no está planeado, porque Nerina me dijo, mira qué lindo video, voy a arrancar con esto, y me pareció formidable, y la verdad que es un video que despierta un montón de cosas, podríamos hacer una charla del video. Pero vos fíjate, no hay que dar por hecho que los niños no pueden, o que son tontitos, pim, pum, pam. Fíjate cómo armaron una orquesta, ¿no? Exacto. Entonces, no pueden dar por hecho eso, de que el niño, o sea, el niño tiene una capacidad para formarse sus propias opiniones. Hay que reconocer que tiene ese derecho y que tiene derecho a expresarla, ¿sí? Conforme su grado de madurez vamos a evaluar de acuerdo a la edad y grado de madurez que tiene. Lo que me está diciendo un chiquito de 5 años, respecto de cuándo quiere ver a su mamá o que no quiere ver a su mamá o a su papá, vamos a tener que evaluarlo de acuerdo a qué grado de comprensión y posibilidad tiene de formarse una opinión propia, autónoma, no influenciada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es una limitación, sino una evaluación, una comprensión. Bueno, y reconocer que tiene ese derecho a expresar su opinión. El niño no tiene que probar primero que tiene capacidad. A esto vamos. ¿Sí? La regla es la capacidad. Esto es una regla básica del principio de autonomía progresiva. Es lo que dijimos antes. Y bueno, como les dije, ¿quién nos indica un grado de madurez? Muchas veces la interdisciplina. Por eso a veces hay escuchas que son especializadas, porque cuando advertimos alguna cierta captación o posibilidad de que los niños puedan estar influenciados, porque hace mucho tiempo que no ven a los padres, porque tienen un discurso bastante reiterado y pautado y enlatado, entonces bueno, nos huele un poquito raro y hacemos una escucha especializada. Otra cuestión importante a tener en cuenta de la observación general número 2, el comité hace hincapié respecto al artículo 12 en que esta norma no impone un límite etario para ejercer el derecho del niño a expresar su opinión. Para expresarse no hay edad, puede expresarse un recién nacido. Esto es así. Y además, la observación general desaconseja a los estados partes que introduzcan alguna ley o en la práctica límites de edad para que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en todos los asuntos que les conciernan. Justamente el comité subraya lo siguiente, que en primer lugar el concepto del niño como portador de derechos está firmemente asentado en la vida diaria del niño. Eso es la base de todo. Y desde las primeras etapas, ya los niños pueden ser oídos. Hay estudios que demuestran que el niño es capaz de formarse opiniones desde muy temprana edad, desde muy chiquito, no subestimar. Incluso cuando todavía no pueden expresar verbalmente. Yo observo a mi sobrina nieta de 2 años, taurina como yo, así que tiene mi carácter. Yo no puedo creer, me dice la madre, Andrea, nos mandonea a nosotros, a los perros, le dice, oh, o sea, ahora habla un poquito más, ya tiene 2, pero ya con 1 año, ella te daba a entender lo que ella quería y lo que no quería. O sea, es muy importante, no subestimen a los chicos, insisto. Entonces, el pleno reconocimiento en la aplicación del artículo 12, volvemos a la observación general, es de observaciones, la observación reconoce formas no verbales de comunicación, como pueden ser el juego, la expresión corporal, la expresión facial, el dibujo y otras expresiones no verbales. Yo me animo a decir, por ejemplo, el bebé que tira los brazos. A veces en lo que se conoce como visitas supervisadas, el régimen de comunicación de la sala de trabajo social, supervisadas por trabajadoras sociales. Horrible, pero bueno, existe. A veces las trabajadoras sociales observan y después me dan el informe, me dicen, mira Andrea, llega el papá, el chiquito está con la mamá y se esconde atrás de la mamá. Pero cuando entra a la sala, se suelta, lo abraza al padre, lo besa, juegan a la pelota, hacen un montón de cosas. Y eso es escuchar. Y no lo escuché yo, lo estuvo escuchando la trabajadora social y me lo informa. Y no fue una expresión verbal, fue observación de prácticas, de movimientos, de conductas, expresiones no verbales, que son fundamentales. Ahora, como eso, también tengo el caso de informes donde me dice, mira Andrea, el chiquito se hace un bollito y no quiere, no accede a interactuar con el padre, o nos pide que no nos retiremos,
o cuando ingresa el padre se hace pis encima. Y esa también es una forma de expresión verbal que para los que conocen del tema saben lo que significa que un chico vea a un determinado adulto y se haga pis, ¿no? Bueno, Andrés, para no... permitime interrumpirte, sé que no te gusta mucho, pero después si no, con la vejez, ya vas a tener mi edad y te va a pasar, te olvidas. Pero acá te digo que lo importante con esto que acabas de decir, que lo charlábamos la otra vez también, es esto de que vos como juez también tengas esta cabeza de la interdisciplina, de la transdisciplina, ¿no? Porque esto es fundamental, esto de que vos, o sea, de que un asistente social, un trabajador social, un psicólogo o quien sea, escuche en esto, te lo transmita y que vos hagas propio esto y puedas decidir en función a esto es importantísimo también, porque, bueno, creo que los jueces de familia, por suerte, ya han cambiado como la cabeza en este sentido, pero hay algún que otro que todavía no tiene esta forma de trabajar y seguimos con esto que vos decías al principio de la revictimización, ¿no? O sea, cuando no se trabaja en la interdisciplina o en la transdisciplina. Importantísimo lo que introdujiste, Nenina, y un tema muy sensible para mí, porque en este momento nosotros, por ejemplo, en Rosario, el tribunal tiene un equipo interdisciplinario, además de la sala del equipo único de trabajo social de los jueces de los tribunales de familia, hay un equipo interdisciplinario, tiene una psicóloga, una psicopedagoga, un par de trabajadoras sociales, y tenía porque está con una licencia bastante prolongada, una psiquiatra infanto-juvenil. Y la psicopedagoga, digamos, psiquiatra infanto-juvenil con licencia, la psicopedagoga, que es muy buena, también con licencia por efecto de la pandemia. La psicóloga no es especialista en niños. A la vez, ese equipo interdisciplinario también lo utilizan los jueces de menores y todo el tribunal. Si un juez laboral, un juez civil necesita el equipo interdisciplinario, es el mismo. Entonces, vos imaginás, yo no puedo trabajar así. Entonces, esto que vos me estás diciendo es muy importante, porque yo, para confiar en la escucha que hicieron ellos a través de su informe, que lo necesito, es muy necesario para un juez de familia, juez de familia, necesito que sean idóneos, que lo hagan adecuadamente y rápido. Yo no puedo esperar meses una fecha de entrevista. Entonces, es muy importante, y esto que vos entendés, que yo entiendo, que seguramente el auditorio lo entiende, lo tienen que entender los que hacen las reglas. Exacto. ¿Sí? No, y aparte que hay, a ver, yo creo que hay, nos vamos y ya enseguida te encauzás de vuelta. Volvemos. Vamos y volvemos. Pero creo que es muy importante y creo que yo estuve trabajando en algún momento en un juzgado civil y comercial y la jueza, en esta cuestión de la falta de peritos y todo, de pronto empezó a pedir de oficio peritos, por ejemplo, a instituciones públicas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, sí, cuenta como para completar, exacto, como para... Cátedra de pedopsiquiatría. Exacto. Ahora no hay nada, ahora con la pandemia no hay nada. Claro, y es un tema. No, es un horror. Bueno, sigamos. No podemos trabajar así. No. Pero bueno, se afectan derechos fundamentales, esto es lo importante. Sí. Y bueno, Justicia. volviendo al derecho a ser oído y a la observación general número 12, que es maravillosa, que el niño tenga un conocimiento adecuado. Como veníamos diciendo, también lo dice la observación general, no necesariamente un conocimiento exhaustivo, dicen los expertos del caso, sino una comprensión suficiente, esto que veníamos hablando, ¿no? Para que pueda ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto. Y es lo que estábamos hablando y lo vinculábamos con el deber de adecuada información. Y no hablarle a los niños como si fueran tontitos. Otro tema muy importante, los Estados partes también tienen la obligación de garantizar la observancia de este derecho para el caso de los niños que experimentan dificultades para expresarse, o que no tienen posibilidad de tener autonomía para expresar una opinión, como son los casos de las discapacidades, ¿sí? Y
todas aquellas que son personas en situación de vulnerabilidad, dijimos, y además que pueden estar atravesados por otros factores de vulnerabilidad. La discapacidad es uno, la pobreza, la pertenencia a pueblos originarios. Entonces, en estos casos, puede ser un chico extranjero, un chico que habla en otro idioma, hay un montón de situaciones que los pueden atravesar y los hacen aún más vulnerables. Acá los estados partes también tienen la obligación de dotar de todos los medios necesarios para que se pueda hacer factible esa expresión, ¿sí? Por ejemplo, si habla otro idioma, conseguir un traductor idóneo. Si tiene una discapacidad, utilizaremos la interdisciplina y veremos de qué manera podemos escucharlo. Si pertenece a un pueblo originario, por ejemplo, donde las costumbres son muy importantes y nuestro código lo tiene incorporado en el título preliminar, convocaremos a pares idóneos para que también contribuyan a tomar esa expresión, ese ejercicio del derecho a expresarse. Medios disponibles que faciliten modos de comunicación adecuados para que puedan expresarse. Esto también es una obligación de los estados partes. Finalmente, un punto muy importante que me gusta resaltar de la observación general número 12, es considerar especialmente, lo que dijimos antes, las consecuencias negativas que puede implicar una práctica desmedida de este derecho. Como son todas estas hipótesis que mencionamos antes de revictimización. Y acá hay que ser muy cuidadoso, porque nos insisten, escucha al niño, escucha al niño, escucha al niño. Yo voy a evaluar si realmente no lo estoy revictimizando. Hay un punto que es muy importante en este aspecto, para no tener prácticas desmedidas, que es también una obligación de los estados parte, que es el caso de niños que se encuentran atravesando un proceso penal por ser víctimas de delitos como abuso sexual, violencia u otras formas de maltrato. Porque acá hay una situación muy importante, porque el niño que está atravesando un proceso penal va a ser convocado en el proceso penal, va a ser evaluado por equipos interdisciplinarios en el proceso penal, porque los niños en estas situaciones no son un objeto de prueba, pero el testimonio de los niños es lo único que hay en estos casos. Entonces yo no puedo interferir en la investigación penal. Muchas veces no es que haya no es una prejudicialidad, sino que cuando se atraviesan estas situaciones de, por ejemplo, un abuso sexual, yo no puedo traer al niño y escucharlo en mi despacho. No hay forma de hacer esa escucha. El niño va a requerir una escucha especializada, muy cuidada. Tampoco sé si es bueno que el chico venga a expresarse acá al Tribunal de Familia. El chico ya se va a expresar en el proceso penal. Entonces ahí es importante la comunicación con el sistema penal. Porque familia y penal están muy interconectados en muchos aspectos, no solamente en estas cuestiones de niños y adolescentes, sino también en los casos de violencia, ¿sí? Fundamentalmente violencia de género. Entonces, nosotros tenemos la violencia de familia, violencia familiar. Entonces, a veces pedimos, por favor, que si van a hacer una cámara Gesell, nos convoquen. Entonces, ya está, ya escuchamos, ¿sí? Porque no es lo mismo que se haga una cámara Gesell y que después nos manden un formulario de algo, ¿viste? Santa Fe, además, tiene un sistema penal oral. Claro. Entonces, no tengo un informe. Ya perdiste la oportunidad incluso de repreguntar o de... No puedo revictimizarlo, no solamente convocándolo nuevamente a un proceso judicial, sino escuchando a un niño que ha atravesado una situación de abuso. No puedo escuchar a ese niño. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Ahí sí hay una evaluación judicial. En definitiva, este derecho de niño a ser oído, el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión, tiene que estar garantizado por los estados partes, que al mismo tiempo tienen que adoptar todas las medidas necesarias para que este derecho se ejerza, garantizando la plena protección de los niños. Por eso les dije, recuerden la palabra entorno, es muy importante, tiene que ser el entorno adecuado, como la información y el lenguaje. El lenguaje comprensible, no aniñado, no hablarle chiquitito. Dijimos que en el ámbito nacional este derecho es reconocido por la 26, se me ocurren algunas cosas, pero la Ley de Protección Integral, y está reglamentada por el decreto 415 del
del 2006, que adecuó al derecho interno los lineamientos de la Convención. ¿Qué dice la ley? ¿Se acuerdan que yo les mencioné los artículos que íbamos a tomar de esta ley? El artículo 2. El artículo 2 establece que cualquiera sea la forma en que se manifiesten los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser oídos, en cualquiera de las formas en que se manifiesten, todo lo que estuvimos desarrollando. Un llanto de un bebé es una expresión. Y atendidos en todos los ámbitos, y que todos los derechos y garantías contenidos en la ley son de orden público, inalienables e irrenunciables. Por eso el derecho a ser oído no puede ser soslayado. Define el interés superior del niño en el artículo 3, como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley. Y expresamente, en el artículo 24, reconoce el derecho a ser oído de niñas, niños y adolescentes. Se reconoce. Es el estándar de garantía jurisdiccional, el debido proceso está ahí. El derecho a participar y expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les conciernan y tengan interés, y que esa opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su madurez y grado de desarrollo. El artículo 27 de este sistema de garantías jurisdiccionales establece el estándar de garantías jurisdiccionales y refiere expresamente al derecho a ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente. Fíjense cómo es totalmente al revés. No es cuando yo lo llamo, es cuando ellos quieren. B, a que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte. C, a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. Y esto, a ver, a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez, que no es poca cosa, no el abogado que camina en los pasillos de familia, especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo. Y acá no me la quiero agarrar con la gente de niñez, pero es muy importante que desde el primer momento en que se adopta cualquier tipo de medida por el órgano de aplicación, acá es la 12967, que es la réplica de la 26061, desde el primer momento de intervención estatal, ese niño tiene que contar con asistencia letrada. No sé qué pasará en otras provincias, pero acá no lo veo. No, esto es así, André, no. Es una lagunita que tenemos. Exactamente. Ahí. Es un lagunón, un marco. Exactamente. Bueno, D, dice el artículo, a participar activamente en todo el procedimiento. E, a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. Esto es la garantía de tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia. El Código Civil y Comercial, como dijimos que entró en vigencia ya el 1 de agosto del 2015, ya 5 años parece mentira, regula este derecho en varias de sus disposiciones. En verdad, el artículo que lo regula es el 26, cuando dijimos ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, que en realidad el ejercicio de los derechos a través de sus representantes legales, esa es la norma base. Y agrega que la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierna, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Este es el artículo madre. Después, a lo largo de todo el articulado, el código me lo trae como regla, como principio, me dice tiene que ser oído, tiene que ser oído, tiene que ser oído. En materia de adopción, uno de los principios que rigen la adopción, el 595 inciso F, se refiere al derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, punto tal que si tiene más de 10 años tiene que dar su consentimiento para la adopción. Fíjese hasta qué punto es importante su voluntad aquí, no una opinión. El 617 inciso B, que son las reglas de procedimiento de adopción, que ya el 609 para la declaración de adoptabilidad me dice que tengo que escucharlo en el procedimiento. El 635 inciso C, cuando habla de la nulidad de la adopción, si no se respetó, si se violó ese derecho, puede ser nula la adopción, si yo no oí al chico. Uno de los principios de la responsabilidad parental en el 639, en el inciso C, el 646 también, como el deber de los progenitores de oír a los niños, de respetar el derecho a ser oído. Las pautas para el cuidado personal, para el otorgamiento de cuidado personal del 653, también el inciso C, la opinión del hijo también la tengo que tener para otorgar el cuidado personal unilateral. Y fundamentalmente el 707, proceso de familia, que básicamente es una norma que rige la norma del derecho a ser oído en el proceso judicial.
las personas mayores, dice, con capacidad restringida, porque tampoco es solamente niño y adolescente, y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que lo afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento, y la cuestión debatida en el proceso. Eso dice el 707. Todo este circuito normativo, en ningún lado dice que la única forma válida de ejercerlo es que sea a través del contacto directo con el juez o con la jueza. En ningún lado dice eso. Es un derecho de los niños a expresarse. ¿Cómo? Lo dice la Convención. Directamente, lo dice la Observación General, directamente o a través de su representante, de su abogado o de un asesor idóneo o un profesional idóneo. Y estas dudas ya habían sido aclaradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un famoso caso para los de restitución internacional, que es el caso Wilner y Oswald, para los que somos más antiguas, estamos creciditas, aquel caso de Wilner con Oswald, que fue muy, muy famoso, el caso Daniela. La Corte dijo que no es un imperativo la consulta directa de la voluntad de la niña en este caso. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño impone a los estados la obligación de garantizar el derecho a ser oído, y ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado. Circunstancia que en ese caso, dijo la Corte, estaba satisfecha en el sublite, dada la intervención del asesor de menores en ambas instancias. O sea que la escucha por el defensor es válida. De lo dicho por nuestro máximo tribunal se desprende que el derecho a ser oído se puede ejercer a través de una entrevista directa con jueces o juezas, como hago yo con la presencia del defensor, como si también comparecer ante un cuerpo técnico auxiliar, o puede ser también trabajadoras sociales, psicólogo, defensor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que haya ocurrido en el proceso penal, como dijimos. Bueno, espero haber sido clara respecto al derecho a ser oído. Este es el gran... ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos dos aspectos? Uno, el derecho a ser oído en sentido amplio, y el otro, el derecho a participar activamente en los procesos. Si querés, sigo. Por supuesto, es un placer. El derecho a la participación activa es muy sí. importante. ¿Por qué? Yo comparto el criterio por el cual reconozco un estatus especial de los niños en este sentido, en su carácter de parte procesal. Para mí, niñas, niños, adolescentes son parte en el proceso, pero parte en el sentido técnico, en el sentido que define el derecho procesal. Está facultado para actuar en cualquier proceso o instancia, contar con una representación legal independiente de la que los padres, tutores o curadores le puedan asignar. Así lo dijo la Corte Interamericana en la opinión consultiva número 17 del 2002, en el punto 102. Dijo que en definitiva el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o judicial, tiene que tomar en consideración las condiciones específicas del menor, dice la Corte Interamericana, y su interés superior para acordar la participación de éste según corresponda en la determinación de sus derechos. Esta ponderación, fíjense, la Corte dice ponderación, yo hablaba antes de una evaluación, se procurará el mayor acceso del niño, le digo yo, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Se parte de la noción, a ver, como les dije, para mí es parte en el proceso, pero tomado del derecho procesal. Para el derecho procesal, la noción de parte es aquel que debe sufrir o gozar de los efectos de la sentencia de mérito en un caso concreto. Entonces, para el derecho procesal se requiere capacidad procesal para actuar en el proceso. Y en este sentido, distinguimos la capacidad jurídica para ser parte procesal, que eso es otra cosa, que la tiene toda persona física desde el momento de la concepción, ser persona desde el momento de la concepción, hasta la declaración o comprobación de la muerte, y las personas jurídicas vieron que se va regulando de acuerdo a qué tipo de personas jurídicas. En cambio, la capacidad procesal, distinta de esa capacidad jurídica, es la aptitud que tiene que tener la parte para poder actuar personalmente y por sí misma en un proceso. Es otra cosa. El Código Civil y Comercial de la Nación no diferencia en categorías etarias, adopta, como no podía ser de otra manera, el principio de autonomía progresiva, de capacidad progresiva. Entonces, el Código dispone que la persona menor de edad
ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, ¿se acuerdan la norma madre del 26? No obstante, dice, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente, capacidad progresiva, puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Y acá ustedes dirán, ¿cuáles son los actos permitidos por el ordenamiento jurídico? Hay que ver cada figura legal. Los chicos no pueden firmar poder, no pueden otorgar mandato, para eso es necesario ser mayor de edad, tener 18, ¿sí? Porque me ha pasado que me han venido con un poder firmado por un niño de 12 años. Bueno, exclusivamente en situaciones donde la niña, niño o adolescente se halla en conflicto de intereses con sus representantes legales, o sea, progenitores, tutores, dice el artículo 26, que en ese caso puede intervenir con asistencia letrada, es decir, con su propio abogado. Por eso yo digo que el código tiene una posición intermedia y se quedó a mitad de camino. Pero no hay un límite de edad para participar en el proceso, ¿sí? Por sí mismo. ¿Por qué? Porque rige el principio de capacidad progresiva. El código ahí hace una alusión a los 13 años de edad, de que seas adolescente, incluso hace diferenciaciones etarias en cuanto a decisiones sobre el propio cuerpo, mayor de 16, menor de 16, pero honestamente rige el principio de capacidad progresiva, y en opinión personal no hay límite de edad. Solo podrá la niña, niño, adolescente intervenir como parte en el proceso según el artículo 26, con asistencia letrada especializada, el abogado del niño, cuando exista un conflicto de intereses con los representantes legales. En los demás casos parecería que el código lo tiene vedada esa posibilidad. Sí. Entonces, esto que les explicaba recién, ¿por qué entiendo que hay una posición intermedia a mitad de camino? Pero por la doctrina de protección integral, normativa constitucional y convencional, no hay un límite etario para que el niño pueda participar activamente en el proceso, o sea, parte procesal. Solamente la evaluación de su grado de capacidad progresiva. Otra vez, la interdisciplina. Porque de otra manera, si lo entendemos de otro modo, estamos restringiendo un derecho humano que constitucional y convencionalmente ya fue reconocido en el ordenamiento jurídico. Derecho humano fundamental de tutela judicial efectiva, que es el comprensivo, el derecho y garantía de acceso a la justicia, el derecho de peticionar estrictamente, a obtener una sentencia fundada en derecho, que para eso tengo que transitar todo el derecho por mí mismo, y en un plazo razonable. El derecho a manifestar, a defender la protección jurídica, el derecho a probar, el derecho a recurrir, ¿sí? Esto es la tutela judicial efectiva. Este derecho de defensa material y técnica que habíamos nombrado al principio, a contar con esta asistencia letrada, que es el derecho a un debido proceso legal. La tendencia actual se enmarca en estas consideraciones, más allá de las distintas posiciones que puede haber, cuándo el niño puede venir con abogado propio y cuándo no. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a evaluar es si tiene capacidad suficiente para sostener un proceso judicial el niño por sí mismo. Y esto me lo va a decir la interdisciplina. No es una cuestión de edad, esto es lo que tenemos que ser claros. Los estados acá, los estados parte, tienen un compromiso asumido internacionalmente, y si no tienen responsabilidad estatal, cuando han suscrito los tratados internacionales, de asumir esta responsabilidad, de asegurar este derecho a participar activamente en los procesos. Y también hicimos alusión a la regla de Brasilia. Fíjense, un tema muy importante en la regla de Brasilia que no nombré antes, que, bueno, ya les dije que es un soft law, que ha sido aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en las provincias también, va delineando, primero dice que los niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de las reglas. Dice que todo niño, niña, adolescente tiene que ser objeto de una especial tutela, no objeto el niño, sino que hay que tutelarlos, por parte de órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo, dice en la regla de Brasilia, en la regla 5. Concretamente, en cuanto a participación de niños, niñas y adolescentes en actos judiciales, en la regla 78 dice claramente que se tiene que tener en cuenta la edad y desarrollo integral. Y en todo caso, se tiene que tener esto. Al celebrar en los actos judiciales, dice en la regla de Brasilia, se deberán celebrar en una sala adecuada, facilitando la comprensión, utilizando un lenguaje sencillo, esto es el derecho a ser oído. Se tiene que evitar todo formalismo innecesario, tales como la toga, que nosotros por suerte no la tenemos, la distancia física con el tribunal,
miren qué importante lo que dicen las reglas de Brasilia y otras similares. Fíjense lo importante de la instancia física, sabiamente, el concepto de centro de vida, que es el determinante de la competencia para los asuntos de niña y adolescente. ¿Quién es el juez competente? El juez del lugar de donde el niño ni adolescente tuviera su centro de vida. Por eso no hay que asustarse cuando el expediente se va por otro lado, porque, o viene, en el peor de los casos, porque es mejor. Es así. Estamos asegurando los derechos del niño, imagínense el asistente social, el juez, la escucha, los equipos, gabinete interdisciplinario, tiene que ser el de la cercanía, y lo dice la regla de Brasilia. Bueno, a mayor abundamiento, toda la doctrina y jurisprudencia, ya antes del nuevo código, ya estaba dividida en esto. Estaban los que decían, no, el código tiene edades, el antiguo artículo 56, menor impúber, y qué sé yo, bueno, eso ya veníamos diciendo hace un montón, que eso no se aplicaba más por la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Afortunadamente ahora lo dice el código y fin de la discusión. Si consideramos que tanto la Convención como la Ley de Protección Integral no hacen categorización por edades, sino que al contrario tienen el principio de capacidad progresiva, obviamente el Código lo iba a decir también. Entonces, a los efectos del debido proceso legal, de la tutela judicial efectiva, yo no tengo por qué estar dividiendo por edades, ni para el derecho a ser oído, ni para la participación activa en el proceso. Definitivamente este principio de autonomía progresiva que consagró primero la Convención, la Ley 26061, y ahora expresamente en el Código Civil y Comercial, obligó a reformular todo el sistema de capacidad. Tocó todo, no solamente el derecho de familia, todo. Entonces, por eso algunos se confunden, y como me dijo una secretaria que autorizó un poder, me dice, no, porque ahora con lo de la capacidad progresiva, ¿y cómo evaluamos la capacidad progresiva para otorgar un mandato? Bueno, no se puede, la figura pública, no. Hay actos jurídicos que todavía exigen la mayoría de edad, todavía. Exacto. Por eso dice el 26, los actos que estén autorizados por el ordenamiento jurídico. Los niños no son incapaces, eso es del viejo sistema tutelar, del patronato, y más allá de la debida representación legal, ellos tienen el derecho a participar ellos y a expresar ellos su propia opinión, más allá de la de los adultos. Y así está plasmado hoy en nuestro sistema jurídico. Aun cuando yo digo que el Código Civil y Comercial se quedó a mitad de camino, porque me restringe un poquitín ahí en el 26 la participación activa con asistencia letrada, o sea, el abogado del niño, y cuando el Código Civil en ningún lado me habla del abogado del niño. En ningún lado, eso está regulado en leyes específicas, ¿sí? Esto que dijimos de parte procesal, y acá vuelvo al derecho procesal, que es mi otra pasión, ha evolucionado considerablemente al compás de la moderna doctrina procesal. Aun cuando yo no soy activista, soy proactiva y soy garantista. Porque todos los jueces tenemos que ser garantistas, todos tenemos que garantizar que se cumpla en el proceso judicial las garantías jurisdiccionales, la Constitución y las convenciones. Exacto. Esto está ligado con el concepto de acción. Porque fíjense qué interesante lo que nos dice Alvarado Belloso, mi maestro. La acción es un derecho abstracto. No guarda vinculación directa con el derecho material que se pretende en el proceso. Está separado de ese derecho. ¿Sí? Alvarado Belloso nos dice que no siempre quien litiga es el titular del derecho material cuyo señorío afirma. Y ahí que el concepto de parte debe ser esencialmente de carácter formal, con total independencia de la relación material debatida. Es parte procesal, todo sujeto, que de manera permanente o transitoria deduce en el proceso una pretensión en nombre propio o en cuyo nombre se actúa, y aquel respecto de quien se pretende. Por eso muchas veces vienen madres o padres en representación legal de sus hijos. Y el titular de la acción es el hijo. Concretamente, cuando a capacidad procesal nos referimos, estamos hablando de la aptitud, como dijimos antes, del sujeto para ejercer por sí mismo los derechos, deberes, obligaciones y cargas que genera un proceso. Imagínense un niño que no contestó un traslado, o la carga de la prueba. Entonces, todo esto surge de la norma sustancial, ¿no? Siendo un concepto puramente formal, decíamos. Ahora bien, para que la sentencia que después se obtiene en el proceso, la sentencia que se emite, resulte esencialmente justa, hay que analizar en algún momento
si quien demandó o fue demandado y asumió el carácter de parte procesal es quien se encuentra legitimado para el derecho. Por eso arranqué al principio diciendo que hay que reevaluar el concepto de legitimación procesal. Es decir, quien debe gozar o sufrir los efectos de una sentencia de mérito, en el caso de niños, como siempre vamos a estar decidiendo según su interés superior no debería sufrir. Esto se llama legitimación para obrar, o legitimación ad causam, volvimos al latín, que con los niños no se aconseja. Y en el lenguaje nuevo que se recomienda, pedagógico, ¿no? Se recomienda evitar el latín. En razón de ello, pero acá estamos hablando toda gente experta, todos entienden, se analiza al momento de resolver. Por eso la legitimación siempre se analiza al momento de resolver. Entonces, claro, ¿por qué no le vamos a permitir a los niños que participen en el proceso? Después veremos con la sentencia a ver qué resolvemos. Y no tiene que confundirse esa legitimación de obrar, esa legitimación ad processum, dice, con la legitimación ad processum, dice Bossaini, que tiene que ver con las aptitudes necesarias para estar en juicio y las condiciones que hay de tener, la relación jurídica procesal, para que se pueda dictar una sentencia útil a los contradictores necesarios. Lo que pasa que cuando introducimos al niño como parte procesal, se nos rompe la estructura geométrica del triángulo giovendano. ¿Dónde meto al niño? Le digo yo a Alvarado de Lloso. Y bueno, hay que repensar el proceso. Este conjunto de garantías jurisdiccionales se fundan en un marco normativo impuesto por el derecho de peticionar a las autoridades. Fíjense, el artículo 14 de la Constitución Nacional. Volvemos a las raíces. Nos vamos a 1853 ahora, y estamos en siglo XXI. Y este derecho de toda persona a ser oído, que es el 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, en el particular caso del abogado del niño, yo prefiero hablar de defensor de niñas, niñas y adolescentes, hay que repasar todo el estado actual de la legislación para poder introducirnos en un marco normativo que resulte adecuado a partir de la doctrina de protección integral. No es tan sencillo decir, sí, participa el niño, sí, es parte, sí, abogado del niño, sí. Hay que reestructurar las normas. Fíjense, por ejemplo, en Santa Fe todavía no pudimos modificar el Código Procesal, ¿sí? Entonces, tenemos un código de 1940. Claro. Todo lo que diseñó el Código Civil y Comercial como proceso de familia, ese proyecto de proceso de familia que diseña el Código Civil y Comercial se da de bruces con el Código Santafesino local. Claro. Entonces, se mantiene en el Código Civil y Comercial el sistema de representación legal del Código Veneciano, es el mismo. Los padres, tutores, son los representantes legales. La novedad está en especificar la representación legal de las personas por nacer en sus padres, que eso no está. Y la figura de asistencia de persona de apoyo para las personas con capacidad restringida, eso tampoco existía. Y también el código delimita la actuación del Ministerio Público, que tampoco estaba en el Código Civil, que mantiene la actuación necesaria, complementaria y la principal, distinguiendo la participación de una manera más completa, clara y sistemática en el 103. En todos los casos el código adecua la terminología según el paradigma actual de protección integral. Ahora bien, este sistema que instala la Convención y la Ley 26061, que agregamos, la abogado del niño, fíjense que acá no les incluyo el Código Civil porque no está en el Código Civil en realidad. El 26 dice que podrá contar con asistencia letrada cuando tenga conflicto de interés, pero nada más. Este abogado del niño no es un representante, es un patrocinio letrado de los niños, para que ejerzan una defensa técnica de los derechos en el procedimiento judicial. Y por eso insisto que hay que reformular el concepto de legitimación procesal para que se lo pueda incorporar adecuadamente en el proceso. Vamos a ver si sacamos otro vértice al triángulo giovendano. Y el nuevo código no dice nada de esta figura, ¿sí? Ahora, sí hace alusión a la designación de un abogado, pero no en el caso de niñas, niños y adolescentes, sino en los casos de incapacidad o capacidad restringida, en el artículo 36. Ahí sí,
que asegura la intervención como parte del proceso a las personas con capacidad restringida. Fíjense. Y el abogado del niño no cumple una función de representación, actúa como letrado patrocinante del niño y no en lugar del niño. ¿Sí? No es como los que actúan como por mandato. Entonces, de este modo se asegura la activa participación del niño en el proceso a través de una defensa técnica del abogado que patrocina intereses y derechos que van a ser definidos ¿por quién? Por el propio niño. Y sin sustituir su voluntad. Algunos presentan escrito como si fuera el niño que habla. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Y como tienen las niñitas. Bueno. Para un criterio restringido, la actuación del abogado del niño no sería en todos los procesos, como dice el 26. Yo ya les di mi opinión. El decreto reglamentario de la ley 26.061, respecto del artículo 27, dice que el niño puede designar un abogado de su confianza sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Público. Es decir, pueden estar los padres o tutores, puede estar el Ministerio Público y puede estar el abogado del niño. Un montón de figuras, ¿no? Entonces, ya necesito no sé qué figura geométrica. Acá en la provincia de Buenos Aires, André, un dato para los que nos están escuchando, que hay gente de Chubut, hay gente de otras provincias. Tenés el abogado de confianza, hay un registro del abogado del niño en la provincia, en cada uno de los, por lo general en cada uno de los colegios de abogados, pero se puede utilizar, o sea, está el abogado de confianza, que acabas de mencionar vos del artículo, se utiliza en el caso de que el abogado no esté inscrito en el registro, o sea, se lo toma como patrocinante del niño, elegido por el niño, que no está en el registro, pero se toma de este artículo de la ley para hablar del abogado de confianza. Exactamente. El abogado de confianza. Sí, que eso es un tema para otra charla, que seguramente no sé si la va a tener con el doctor Solari o con María Emilia, pero honestamente es todo un tema. ¿Cuál es el abogado y cómo se designa, cómo se elige el abogado de confianza? Yo he tenido, y aún antes del Código Civil y Comercial, he tenido personas menores de edad comparecidas con su propio abogado o abogada. El primer caso que tuve, anterior al Código Civil y Comercial, fue de una adolescente que se presentó con una abogada, había tenido previo un expediente de denuncia familiar, de violencia familiar, perdón, una denuncia de violencia familiar respecto de sus progenitores. Y se fue, quedó bajo el cuidado de la tía, ¿sí? Le dimos la guarda provisoria a una tía. Pero, en realidad, en ese momento había sido una guarda precaria con la cual no tenía una representación legal, y ella se presentó a reclamar alimentos a sus progenitores por derecho propio con patrocinio de una abogada que ella me dice que es la mamá de una compañerita del colegio a la que ella contactó. Claramente era una abogada de su confianza, claramente, y no tuve la más mínima duda en darle participación legal en el proceso. En algún momento me lo cuestionaron, tuve que resolver el recurso y por supuesto confirmé la participación. Después ya salió el código y no había lugar a dudas de que así era, ¿no? Pero claro, yo ya no tenía dudas desde 1989 con la convención. Claro. Pero esto del abogado de confianza me pasó en otro caso que se presentó una criaturita de 12 años, una nena, y en un asunto muy reñido, que desafortunadamente ha tenido un desenlace terrible, en aquel momento, cuando empezó el conflicto en el tribunal, se presentó en algún momento del proceso, me comparece con una abogada de confianza, que claramente era una abogada que había puesto el papá. Pero honestamente, la participación de la abogada fue brillante, fue una real abogada de la niña, por más que era clara que la había contactado el padre y se la había puesto el padre, pero cumplió el rol de abogada de la niña, y destrabó el conflicto familiar, tuvo una intervención brillante, siempre lo destaco.
Y en otros casos me han comparecido haciéndome un bli, bla, 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 el ñiñito, y la verdad, no son abogados. No. Hay mucha gente que vende una imagen que no es, y Rosario como Pueblo Grande, somos pocos, nos conocemos mucho. Claro. Así que bueno, vuelvo al tema, pues ya Dale. me voy. Y Te bueno, cuento que ya estamos en 1:52. ya, basta. ¿Viste? Cierro. Entonces, esto de que el niño puede designar su abogado de confianza, ¿no? Un tema muy importante para distinguir la intervención del Ministerio Público y la del abogado del niño. Son dos cosas muy distintas, porque el Ministerio Público encarna una visión desde lo adulto, respecto al interés superior del niño. Si se cumple el interés superior del niño en el proceso, esa es la visión adulta. En cambio, el abogado del niño encarna la visión del niño, los derechos e intereses del propio niño, su propio interés. Bueno, entonces, vamos para ir cerrando, porque si no, nos vamos por las ramas. Para cerrar, ya. El derecho a la asistencia letrada de los niños en cualquier procedimiento hace la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de niña, niño y adolescente, por lo cual, en opinión personal, toda norma que limite, impida la incorporación del niño con su defensor al proceso, contrariando los postulados de la doctrina de protección integral, consagrada por la Convención, consagrada por la 26061, y ahora el Código Civil y Comercial, realmente va a resultar inaplicable. ¿En función de qué? Del interés superior del niño, que también está en la Convención. Y con esto sería el final de la exposición. Impresionante. Mira, justo, pero me siento mal porque me parece que no te intimidé, ¿no? No faltó No, nada. no. Ya lo Mira, creo. yo había trazado una línea y dije, bueno, hasta acá llego, si se puede seguir, sigo. Porque la verdad que son temazos para profundizar No, muy olvídate. puntualmente. Es impresionante y la verdad que No sé esto si tienes la posibilidad de hacerte preguntas. Sí, esto es a lo que escribí recién hace un ratito, si alguien quería hacer una pregunta, pero me parece que preguntas no hay, André, porque te explico, Fue muy me clara. pasa, exactamente, me pasa a mí, sos clarísima al momento, y es como que te vas adelantando a lo que uno puede llegar a preguntar. Vos te vas adelantando, vos vas haciendo la intervención. No, pero es así, porque sos muy clara. Acá, excelente charla, muchas gracias, doctora, súper clara, ¿ves? Excelente, brillante, nada. Los comentarios de la gente son esos, André, porque Hay en realidad... muchas cosas de la práctica que me gustaría contar, los chicos hacen, volviendo al derecho a ser oído, Conta alguna que otra anécdota, dale. Te dejan de cara con los dibujos, incluso mirá vos lo que es la interdisciplina, y lo que es que, yo siempre digo, no, yo estudié Derecho, me hago la psicóloga, pero yo había colgado en mi despacho, en el anterior, porque me han mudado, unos dibujos que yo seleccioné que me parecían hermosos, porque a veces hay algunos que dibujan unas cosas que realmente a la visión de una persona que estudió Derecho, ¿viste? Dije, no, voy a seleccionar esto, claro. A veces no quieren usar colores. Bueno, y había colgado una serie de dibujos seleccionados que para mí me parecían los más lindos. Y viene una amiga mía, psicóloga, y se sienta y empieza a analizarme los dibujos. Era espantoso todo lo que me decía. O sea, mi selección era realmente totalmente neófita, o sea, Mirá yo vos. elegí por colores, sobre todo si tienen rojo y negro, que me gusta, ¿viste? Yo soy leprosa, soy de Ñuble. Sí. A los chicos me dicen, no hay azul, no hay amarillo. No, mi amor, no hay. Es un chiste que siempre le hago y después le digo, o les digo, ¿de qué cuadros son? Y si te dicen central, vamos mal con la cosa. Arrancamos mal. A veces ese chiste se lo hago a los adultos y se preocupan, pero no, es claro. un chiste, nada para romper el hielo. Consideran que la doctora va a ser parcial. Sí, pero los dibujos, a veces uno cree que interpreta un dibujo y no es así. Los dibujos tienen que ser interpretados por profesionales. No obstante, es una forma de expresión. A veces no, siempre dicen también mucho. Una forma de ser oído.
Pero la verdad que hay dibujos que son clarísimos. Por ejemplo, si dibujan a la familia y hay algún miembro de la familia que no está, obviamente algo ahí pasa. Claro. Yo siempre cuento un caso muy lindo que tuve de un reconocimiento de guarda preadoptiva post-mortem, que se hizo muy conocido y muy famoso y salió por todos los medios cuando dicté la adopción, cuando declaré la adopción, otorgué la adopción. Pero en verdad, lo novedoso fue la guarda preadoptiva post-mortem, porque en realidad la vinculación y la incorporación del niño a la familia se había dado en vida de quien él reconocía como su papá, pero muere durante el transcurso del proceso de guarda preadoptiva, ¿sí? Un niño que había arrancado con una medida excepcional, declaración en situación de adoptabilidad, toda una interpretación, porque la familia que lo cuidaba era una familia solidaria, después viene el código nuevo, bueno, toda una interpretación, y se otorga la guarda preadoptiva. Un fallo que para mí fue muy, muy lindo, muy sustancioso, porque no solamente analicé la posibilidad de dar una guarda preadoptiva post-mortem, reconocer como guardador a quien había fallecido, sino también porque se le estaba otorgando a personas que eran de una familia solidaria. Entonces, bueno, toda una interpretación. Lo importante es que cuando él viene, yo lo conocía desde muchos años, un chico incluso con una situación muy particular de una enfermedad, entonces, un chico brillante, brillante, me hace un dibujo, y me trae, regalo un dibujo, y me trae su cuaderno de dibujo, porque es un dibujante impresionante, además. Y él me dibuja a su papá en el cielo, pero todos tomados de la mano, y el padre como con un hilo, Siguiendo pero en la el línea. cielo. ¿Sí? Y él me explica, mi papá está en el cielo. Y entre otras cuestiones también que tenían que ver por qué el otorgamiento de una guarda preadoptiva post-mortem, porque en realidad él estaba vinculado a esa familia, pero identificado con ese papá. Incluso tenía otros hijos biológicos, pero antes de fallecer, porque tenía una enfermedad terminal, se despide de él, y solo de él, se va con él a pescar, se van los dos solitos a pescar. Incluso me trae de regalo un CD grabado con todas canciones del papá, y yo dije, pero esto es para mí, sí, me dice, es para vos. Y después la mamá me contó que él le había pedido llevárselo de regalo a la jueza, porque los chicos hacen estas cosas, no le tienen miedo al tribunal. Y entonces, ese dibujo para mí fue clarísimo, no necesité una experta para entender que su papá era parte de la vida, y que yo no le podía dar la guarda preadoptiva a la mamá sola. Claro. Cuando su familia era, él se iba a pasar a llamarse el nombre de la señora, y no el nombre del señor, que era el nombre de sus hermanos, por otra parte. Para mí fue muy importante eso, y ahí hubo, además de que este niño se manifestaba y se expresaba claramente, también lo hizo a través de voz. Y muchas veces las expresiones son de otro tipo. Esto que yo te decía, un niñito que se hace bolita, me ha pasado también. O niños que se les desfigura la cara, si ven a uno de los progenitores, o bebés que han tirado los brazos. Entonces voy a decir, pero escuchá una cosa, si el chico le tira los brazos, no es que el padre, o sea, claro, le tira los brazos. Claro. Entonces, esto es muy importante. Hay muchos casos. Siempre digo que tengo que escribir un libro, no de jurídicos, que de hecho escribo, sino de mis memorias. Estaría bueno por ahí, no sé si sí, pero tus memorias en el sentido, a ver, desde Dos memorias. Claro. Una por otra el trabajo profesional, y otra la vida personal. Bueno, pero la del trabajo, por eso te digo, contar todas las experiencias, así como hizo Molina, que cuenta todo en el Cuarto Tiempo de un Tiempito. ¿Cómo me gustaría contar uno por uno los casos, ¿no? Llegar a ese momento de la vida y decir, casos que me marcaron, casos que me dejaron de cara. Los chicos siempre me dejan de cara. Bueno, estás absolutamente a tiempo, André, eso lo podés hacer en algún momento, y estaría bueno, conservando las identidades, me parece que sería riquísimo, incluso para quienes... Hay mucho para contar. Hay por mucho eso, para contar. Aparte, está muy bueno esto de que vos también puedas, esto que decía, esta apertura
que tenés respecto de los profesionales que te acompañan en el equipo interdisciplinario, también está bueno y habla muy bien de vos, y de hecho, bueno, los años que llevas en el cargo, esta cosa de esta apertura de poder ver estas cosas más allá de lo que te pueda decir un profesional de otra disciplina, ¿no? Pero que vos lo adviertas, está bueno, porque eso también está bueno para que te puedas sentar y a lo mejor hasta preguntarle a ese profesional respecto de observaciones tuyas que tienen que ver y hacen a este trabajo en equipo y esta interdisciplina que es excelente en los resultados, ¿no? Sí. Esto creo que se vincula mucho con el perfil de juez o jueza. ¿Viste? Yo te decía que no soy activista, soy proactiva. Sí. En realidad, uno no puede vivir en una burbuja, y tenés que tener mucha experiencia de vida para poder estar en una burbuja frente, legal no podés vivir. Claro. Y conocer mucho. Hoy hablaba con mis empleadas y me decía, Andrea, buena profesora de quiebra. Sí, me dice, yo siempre pensé que había... No, digo, es más, cuando yo empecé a ejercer la profesión, yo le decía a mi socia, que fue mi socia 20 años, decía, no, mira, esos casos de régimen de visita, eso que se pelea, no, eso hacelo vos, le decía yo. Bueno, no quería. Yo te voy a contar algo que no sé si vos te acordás, yo me acuerdo mucho y me acuerdo siempre mucho de vos, cuando sufro, y siempre lo digo, a veces desde dentro del poder, desde dentro del sistema, uno a veces advierte esta cuestión de la burocracia y de cómo el sistema te coarta determinadas cosas, que era esto que me estás diciendo vos, sin ir más lejos, del equipo interdisciplinario, nada más ni nada menos. Y cuando nos conocimos en aquel precongreso que estábamos charlando y qué sé yo, y hablábamos de estas cosas, yo te dije en ese momento que en realidad empezaba como a sufrir esta cosa. Ahora, a ver, no es que uno se acostumbra, pero ya hay cosas pero que... se va aceitando. Exacto. Yo te dije, pero vos estás en un cargo ejecutivo, en el que podés, no es lo mismo que estar desde afuera, padeciendo, y estando en un cargo ejecutivo, en el cargo de juez, creo que teniendo semejante apertura de cabeza, y bueno, creo que los casos, yo creo que no hay caso que no puedas resolver. A lo mejor no lo resolvés como vos querés porque no están todos, como en este caso no están todos los profesionales, por ejemplo, de la interdisciplina, pero no hay caso que no puedas resolver, porque está en tu cabeza y está en tu esencia esto de ser proactivo, de esta buscar... posibilidad de resolver. Exacto. Que no te la da la profesión y que te da, hoy le decía justamente a las chicas, a mis empleadas del juzgado, que es muy difícil ser abogado de familia. Es muy difícil. Hay que tener otra preparación. A mí cuando vienen a las audiencias me dicen, lo que pasa, doctora, que yo no hago familia. ¿Y claro, qué hace? Ya está, tal cual. Se puede. ¿A vos se te ocurriría ir a defender a un preso sin saber derecho penal? No. Bueno, entonces a ver si empezamos a respetar que los niños, niñas, adolescentes necesitan una asistencia letrada especializada. Exacto. Y no sos especialista porque estás todas las mañanas, bueno, ahora ni eso pueden, pobre. No. Pero patear los pasillos de los tribunales de familia no significa ser abogado especializado en niñez. No. Hay que estudiar, hay que leer otras disciplinas, hay que asistirse mucho. Hoy un estudio jurídico que hace familia no puede tener en su estudio jurídico solo abogados. No. Tiene que tener psicólogo. Tiene que tener mínimamente un psicólogo. Sí. No podés trabajar sin interdisciplina como abogado de familia. Necesitas quien te asesore a vos. Hay abogados que están así armados, ¿viste? Y realmente nosotros necesitamos la interdisciplina de los dos lados. Sí. Y el abogado de familia tiene que tener una formación y una apertura mental
y una forma de trabajo muy distinta a cualquier otro abogado de otro fuero, muy distinta. Exacto. Entonces, hay que especializarse. Yo siempre digo que el derecho de familia siempre fue una rama, después se convirtió en una especialidad, pero hoy el derecho de familia es una especialidad especialísima, sí. especialísima. Sí, Y sí, la sí, verdad sí. no es solamente, o sea, antes era dame el modelo de divorcio, dame el modelo de régimen de visita, el de alimentos, no existe más eso, No, no existe más. Cada caso es es un particular caso, y exactamente. exige condimentos de otras áreas. Ningún caso donde participen niñas, niños y adolescentes se puede tomar así a la ligera. No podemos hacer una demanda de cuidado personal sin haber escuchado a los niños, sin haber indagado un poco sobre qué posibilidades tiene uno u otro de hacer el cuidado. El abogado de familia también es proactivo, y esto también lo digo mucho en mis charlas y en mis Exacto. clases. La proactividad también es del abogado, del profesional, ¿sí? Sí, No, sí. que hay que ser muy proactivo. Sí, Y eso significa exactamente. un montón de cosas. Lamentablemente son todos deber ser, ¿no? Yo no es que la tenga clara, y por No, supuesto no. comete muchos errores, pero cada vez me voy dando más cuenta de lo especialísimo. Y fíjate vos qué paradoja, de los tribunales de familia, que hacemos familia nada más, en realidad tenemos una competencia amplísima, porque yo te puedo estar resolviendo, como hoy, una liquidación de bienes de la comunidad de gananciales, y al mismo tiempo te estoy resolviendo un caso de una revinculación con una denuncia previa de abuso sexual. Claro, claro. Que Incompatible tampoco es una cosa con la otra. exactamente. Y tenés que estar con la modalidad. Yo hablaba con una jueza amiga, con la doctora Galeto, y me decía, mira, yo trato de agruparme los expedientes, o sea, para estar en modo liquidación de bienes, Claro, toda una tarde. claro. Y al otro día pasar al modo cuidado personal, porque si no, Claro. no podés. No, Al y mismo hay, tiempo te contaba la vinculación que tengo mañana, no, claro, vinculación no, entrevista, por un caso de claro, adopción. claro. Entonces vos tenés que estar pensando cuáles son las necesidades de los niños para poder elegir adecuadamente el legajo, que sea, o sea, esto de elegirle padres a los hijos. Exacto, O sea, exacto. es muy complejo. Es como Y si más, bien vos es mucho más, te implica mucho más compromiso Claro. y una cuestión de personal más exhaustiva que lo que es una liquidación, que es más una cosa, te diría, hasta administrativa. Y es como, viste, le pasa a un juez civil, a un juez comercial, que, bueno, carga de la prueba, quién Exacto. probó, quién no probó, qué pruebas hay, ta. O sea, no es que sea más fácil. No, Es no, distinto, no, pero es distinto. es distinto. Es Incluso distinto. se A está lo sumo una resolviendo, pericial contable. bueno, pero estás resolviendo sobre patrimonio, no estás resolviendo sobre vida de alguien, Pero exige sobre una futuro. preparación comercial, que afortunadamente la tengo. Claro. Menos Porque soy sí, especialista se en derecho quiebra. empresario. Menos, viste que todo sirve en la vida. Menos mal que hiciste quiebra. Docente de quiebra, de sociedades, yo hacía sociedades exclusivamente en un estudio. Después, todos los otros abogados de familia me traían las liquidaciones de sociedad conyugal. Claro. Y los juicios de alimento, porque los juicios de alimento hay que saber cobrarle a la gente. Claro, obvio. Hay que saber sacar obvio. un mango al alimentante. Entonces me traían todos esos. Entonces yo ejercí 21 años la profesión, No, a mí no me la bueno, van a contar. eso tiene que ver también, ahí esa creo que es la explicación de la apertura de cabeza. No es lo mismo un juez. La formación general. Exactamente, y no es lo mismo el juez que en algún momento de su vida, así sea 2, 3, 4 años, no 20 como vos, que bueno, ya es mucho, y nada, la capacitación es un máster más o menos, pero que haya estado 3 o 4 años en la calle, laburando, y después entró al Poder Judicial, que aquel que arrancó en el Poder Judicial hizo toda su carrera y nunca pateó un tribunal o un juzgado del lado de afuera, hizo una procuración, se peleó con un secretario, se peleó con eso. Cuando vos sos juez... Lo que significa defender un cliente, lo que significa cobrar un honorario, lo que significa que te tengan colgado con la resolución, que no te provean,
sea, yo entiendo a los profesionales, y hoy estamos Exacto. pasando un momento muy, muy, muy dificultoso, que también es dificultoso para el tema que tratamos hoy. Exacto. Esto de oír a los niños por videollamada, por Zoom, a mí Sí, me hace un poquito de ruido. sí, es muy Yo complicado. lo he hecho, yo lo hago presencial, solamente cuando no ha habido posibilidad de trasladarse al tribunal. Claro, está bien. Sino a través de la trabajadora social, porque la verdad no le estás brindando el entorno adecuado. No. No, y la Y no se escucha no es la crea ese misma espacio y no necesario. sabes tampoco, o sea, hay muchas cosas que se pierden desde esto de la observación y de la que se pierden, porque no es lo mismo una Yo no sé cómo están pantalla. trabajando allá, pero acá se está trabajando No, por acá presentación también igual. telemática, por mail, muy Acá poco se está, presencial, acá con en turnos. provincia de Buenos Aires estamos trabajando todo remoto, ya prácticamente es un ¿Y hecho, audiencias? digamos, y audiencias se hacen por el Microsoft Teams. No hay audiencias presenciales tampoco. Yo hago audiencias Hay presenciales, hasta que me lo mucho, prohíban. claro, hay mucho, bueno, los profesionales, incluso no solo en provincia de Buenos Aires, sino he estado también con profesionales, por ejemplo, Natalia Smith, que también dio un par de charlas, no charlitas, charlas como las Sí, tuyas. sí. Yo digo charlitas porque para mí es como Por el el cariño que nos placer, tenemos. exacto. Y ella me decía que ella es de Santiago del Estero. Bueno, la problemática de esto para el profesional psicólogo, por ejemplo, tener una entrevista a través de Zoom, el tema de las grabaciones, o sea, hay unas cuestiones legales de por medio que tienen una implicancia para el profesional y a la que ellos tampoco quieren, no sé si es querer, pueden arriesgarse, digamos. Entonces hay así como una cuestión, por eso me parece que siempre que pueda ser presencial sería lo ideal, pero bueno, es una situación muy complicada. Sí, para escuchar a los niños, honestamente creo que no es el entorno adecuado. A veces, bueno, hay que optar por ese medio tecnológico, ¿no? Pero la verdad que creo que no es el modo adecuado para escuchar a los niños. No se crea el entorno adecuado para la escucha. Por Claro. supuesto, esto es una opinión muy, muy personal. Pero No, bueno, hacemos lo que podemos también. exacto, ya lo creo. Y más también, doctora, más también. Soy testigo. Proactividad. Así que bueno, André, un placer como Bueno, siempre. Nina. Viste que estuvimos, mira, a ver, por Y acá nosotras está. le Sí, damos, sí, y si nos da el olvídate. changüí seguimos. Imagínate 2 horas y cuarto, mira. Y mira, y te vuelvo a repetir, no dio para preguntas, no porque no haya interesado ni por nada, sino porque sos clarísima. No dejamos nada sin tocar, ¿eh? No, sí, restitución internacional que es para la próxima Bueno. charla. Sí, sí, la próxima. Queda La eso para próxima. la Tenemos la próxima. de adopción y restitución. Adopción, vamos a contarle a quienes nos están mirando que el 8 de septiembre vas a estar hablando de adopción en el encuentro que vamos a organizar con Infancia Robada y Suma Herramientas. Vas a estar hablando sobre adopción con tu tema, que también, bueno, no sé si es tuyo, porque ya con lo que nos acabas de decir es... Hay una anécdota respecto a eso, pero te la cuento en privado. Dale, quedamos así. Así que bueno, te mando un beso enorme a la A vos, distancia. Nina, Te y muchas agradezco gracias. un montón. Si quedó alguien escuchando, muchas gracias. Sí, quedaron. No muchos de todos los que hubo, pero quedaron escuchando y les Cualquier cosa que te agradecemos. escriban, cualquier consulta y demás, y me la trasladas. Exactamente. Te mando un beso enorme y te agradezco un montón, André. Gracias. Un Nos vemos placer como próximamente. siempre. Un beso, Dale, Nina. chao. Chao.